pero con la metodología que ellos usan, les permite en menos de 24 horas hacer evaluaciones de impacto de cosas como los terremotos, los tsunamis, ¿no? Y de hecho en México se hizo poco, fue poco conocido. ¿Alguno de ustedes lo había visto? Y eso estaba en el laboratorio de ARIA al otro día. Pues el día 20 de septiembre ya teníamos esta aproximación. La zona que ven es la zona de la... Aquí está la Condesa, ¿no? Roma Condesa. Para que se ubiquen, este es Ámsterdam, esta es la calle de Ámsterdam, ¿no? Esta es a veces muy popular, seguramente algunos de ustedes la habrán visto. Y esto es una fotocomposición, es decir, un recurso que usando imágenes satelitales muestra el planeta en la noche, ¿no? Y lo que ven con colores luminosos, estas zonas de aquí, ¿no? Pues es la iluminación de las ciudades, ¿no? En otras partes del día. En otras partes del día, por eso es una fotocomposición, porque lo armaron de tal manera que parezca que siempre es la misma, ¿no? Que es en la noche. Por eso es una fotocomposición, porque efectivamente si viéramos en un continente, ¿no? En otro ya sería de día, justo por eso se llama fotocomposición. Pero la verdad es que es impresionante cuando uno lo ve y si uno lo asocia con el nivel de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, África, ¿y dónde quedó África, no? Pues prácticamente desapareció, ¿no? Continente negro. Sí, el continente negro, ¿no? De hecho, la única parte iluminada de África es África, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, es un recurso que de verdad mi impresión es que no hemos sido lo suficientemente, no nos hemos involucrado lo suficientemente con estas tecnologías para aprovecharlas y desarrollar investigación social, ¿no? Bueno, quizá de estas tecnologías que les estoy hablando, la más popular son estos que se llaman los sistemas de información geográfica, los cuales consisten, generalmente son concebidos como un software, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad es más complejo que eso. Un sistema de información geográfica son sistemas informáticos, es decir, hardware, es decir, los fierros, la computadora, el software, los datos digitales y los usuarios que capturan, almacenan, manipulan, procesan y visualizan información espacial. Y esta información debe encontrarse georreferenciada, lo que significa que debe poseer coordenadas geográficas, es decir, latitud y longitud, con cierta frecuencia también altitud, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir ubicarlas en un mapa. Los SIG se manejan con información digital de terreno en capas o niveles. La información se organiza a través de capas, ¿no? Es decir, descomponemos la realidad en distintos temas, por ejemplo, el relieve, la hidrología, las vías de comunicación, ¿no? Entre otros. Y por medio de este uso de estos sistemas, los usuarios podemos combinar ambas. ¿No? Podemos combinar la información que tenemos en estas capas, ¿no? Y podemos generar una síntesis para el análisis, ¿no? Entonces este es el principio básico de un sistema de información geográfico. Poder descomponer la realidad con los elementos que están sobre la superficie terrestre en capas y podemos sobreponerlas y así poder hacer combinaciones para el análisis de la información, ¿no? ¿Para qué se usa? Pues obviamente para la mercadotecnia, ¿no? Es decir, uno puede identificar zonas del territorio por población residente según su perfil socioeconómico o de consumo, ¿no? Delimitar zonas de mercado, localizar ventas, optimizar la localización de puntos de venta, orientar la publicidad a grupos específicos, ¿no? Y bueno, así es, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa temático que hicimos en la maestría y lo publicó Emilio Dúo
y la llegué en un libro que se llama Las reglas del desorden, ¿no? Que los sociólogos urbanos prácticamente se ha convertido en un libro de consulta obligada, ¿no? Y lo que ustedes ven ahí es la zona metropolitana, parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, por área estadística básica, donde clasificamos cada área estadística básica por un estrato socioeconómico, ¿no? Pues va desde muy bajo hasta alto. Entonces, un poco, si uno piensa en la segregación socioespacial de la ciudad, pues el patrón sigue siendo el mismo, ¿no? Más o menos, si ustedes se imaginan una línea que divida la zona metropolitana, uno podría dibujar una línea así y decir que los estratos viven hacia él, los estratos pobres, de menor nivel socioeconómico, está del lado ajá, ¿no? Y del lado poniente los ricos. Pero bueno, eso ya es así que tema de otra conferencia. Bien. Con mucha frecuencia usamos la cartografía, por ejemplo. El Consejo Nacional de Población y Vivienda generó estos mapas con el índice de marginación por municipio en 95, ¿no? Es decir, la intención de esto, pensando como un diseñador de políticas públicas, lo que les va a permitir es focalizar el gasto social, es su argumento, ¿no? Es decir, yo genero este tipo de información a través de un mapa que me va a servir para focalizar el gasto social, ¿no? Se emplea para la administración y la planeación pública y por supuesto para la investigación, ¿no? Lo que decía el profesor Murillo, evidentemente hay una área de oportunidad de estos sistemas de información geográfica para el análisis y la mercadotecnia electoral, ¿no? Entonces es interesante no solo saber por qué candidato van a votar, ¿no? Cuáles son sus preferencias electorales, solo eso, sino además saber dónde están, porque es una mejor manera, o es una manera más adecuada, justo de diseñar campañas focalizadas, ¿no? Si uno dice, bueno, en la Ciudad de México opinan que, no sé, que ve en primer lugar MIT, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué parte de la ciudad? ¿O qué parte del territorio, no? Entonces, el papel del territorio en el análisis electoral es muy relevante. De hecho, la gente que se dedica a hacer esto vive muy bien. Si piensan ser sociólogos ricos, este es un área de oportunidades, ¿no? Pagan muy bien ese tipo de análisis, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, esta es una cartografía acerca de las áreas de influencia de las estaciones de los sistemas de transporte masivo en la zona metropolitana, ¿no? Lo que ven en líneas azules son manzanas con las que cuentan a menos de 900 metros o alrededor de 900 metros con acceso a una estación de transporte masivo. ¿Cuáles son los transportes masivos que están ahí? Pues el metro, el metrobús, el tren suburbano, ¿no? Entonces nos permite darnos cuenta de los desequilibrios, ¿no? De la desigualdad en la accesibilidad al transporte masivo entre la Ciudad de México y los municipios conurbados, ¿no? Es bastante evidente que es así, ¿no? Bien. La verdad es que la evolución de estos sistemas de información geográfico han derivado en lo que ahora se ha popularizado el término de plataformas o SIGs en el ciberespacio, ¿no? Y México no ha sido ajeno de esta tendencia. Por ejemplo, esta es una imagen de una plataforma que desarrolló INEGI que se llama Espacio y Datos de México, ¿no? Del lado izquierdo tiene una serie de capas, cada uno de estos ítems es una capa, y el usuario puede ir activando o desactivándolas en relación a su interés, ¿no? Además de esta aplicación, he hecho otra más que se llama Mapa Digital de México, y aquí podemos decirle que quiero ver, por ejemplo, en este ejemplo, son aquellas manzanas que cuentan con acceso en todas sus vías, ¿no? Entonces, vemos lo que es en verde, ¿sí? Esas manzanas son accesibles las calles
por todos sus lados. Las que están en morado, algunas de sus calles, y las que están en azul, no hay manera de pasar por ahí, ¿no? A partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado, el gobierno de la ciudad anunció que la forma de seguir, hacer un seguimiento de los desastres, evaluación, ¿no?, y recuperación de la ciudad, lo iba a hacer a través de esto que se llama plataforma CDMX, ¿no? No sé si ustedes la consultaron en algún momento. Ven, la verdad es que es un desastre. La tecnología, el hecho de que tengas acceso a la tecnología, no quiere decir que hagas las cosas bien. Y un buen ejemplo de no hacer bien las cosas es esto de la plataforma CDMX, ¿no? A 4 meses y cacho del evento, no son capaces de tener la información sensata, ¿no?, correcta, ¿no? Hay una serie de... Cada puntito en este caso significa que es un inmueble en riesgo, ¿no? Uno toca un puntito y resulta que aparece una lámina que te dice, ah, bueno, aquí está la evaluación del DOR, ¿no? Estos son los datos del predio, bla, bla, bla. Pues bueno, con mucha frecuencia las personas que han sido afectadas dicen, pues el mío inmueble no está, o este que dice que está, pues no está afectado, ¿no? Entonces hay una serie de problemas, no tecnológicos, es un problema de cómo usamos la herramienta, ¿no?, la tecnología. Y la verdad es que en nuestro caso, para efectos del sismo, realmente fue lamentable. Porque además no solo las instancias gubernamentales generan información georreferencial. Se hizo muy popular esta aplicación, el sismo, que seguramente algunos de ustedes la consultó, que se llamaba Sismo CDMX o S19 verificado, ¿no? Esto es un desarrollo civil. Jóvenes que saben usar estas tecnologías decidieron, a falta de información oficial, generar con la información de la ciudadanía este mapa, ¿no? Bueno, el hecho de que sea un desarrollo de la sociedad civil tampoco está exenta de todos estos problemas de incluir información veraz. Pues, igual que la plataforma CDMX, en el caso de esta plataforma que se llamó Verificado 19S, encontramos cantidad de información inconsistente, errónea, ¿no? Es decir, son tecnologías que estamos recién aprendiendo a utilizarlas, ¿no? Y desafortunadamente, aunque hay protocolos y hay metodologías, los usuarios, como nos estamos acercando a ellas, no las contemplamos y no las reflexionamos, ¿no? A veces me da la impresión que igual que la información, los fakes, ¿cómo se llama? Fake news, las noticias falsas, en el caso de la información georreferenciada falsa, también es un problema, ¿no? Y quizá desde mi perspectiva es peor tener información falsa, ¿no?, que tener información escasa pero verificada, ¿no? Bueno, quizá de las cosas más populares en los últimos años de estas tecnologías son lo que llamamos el sistema de posicionamiento global, mejor conocido como GPS, ¿no?, por su acrónimo en inglés. Y les decía que consiste en un sistema de satélites que permite conocer con bastante exactitud las coordenadas geográficas de un punto sobre la superficie, ¿no? Como siempre les decía, pues fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no?, y se puso a disposición de los usuarios en 1978, es decir, hace 35 años, ¿no? Lo que se nos olvida cuando hablamos de los GPS de los celulares es que requiere toda una serie de condiciones técnicas. Por ejemplo, que tu aparato receptor, o tu GPS propiamente dicho, sea capaz de identificar 3 satélites para que tu localización sea relativamente exacta, ¿no? En zonas urbanas esto es un problemón porque los edificios interfieren en la señal, ¿no? Si yo estoy aquí, en realidad no puede un satélite saber mi localización porque está el techo, ¿no?, 3 niveles arriba de mí. Entonces, ¿cómo si es que mi teléfono celular sabe, aparentemente, que estoy aquí? ¿Alguien sabe cómo funciona?
No lo usa por satélite, lo usa a través de las señales, ¿no?, que se utilizan para las antenas de recepción. Por eso sabe tu ubicación, no porque un satélite esté marcando tu ubicación, sino usan otra tecnología que está basada en las ondas, ¿no?, la comunicación que se genera cuando tú estás usando el celular con las antenas receptoras. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la ciudad se ha llenado de antenas, ¿no?, justo para que pueda funcionar la telefonía celular, ¿no? Si no, no. Entonces, la exactitud de dónde estás está en función de la tecnología que usas. Por ahí seguramente habrán escuchado de todos los problemas que ha generado o empezó a generar los mentados GPS de los celulares, ¿no? ¿Sí o no? El que el esposo le dice a la mujer, estoy en una junta, ¿no?, y resulta que está en el hotel. Pues está en una Plata, junta. ¿no? Sí, en una junta, pero de otro tipo, ¿no? De hecho, es bien interesante. No sé si ubiquen dónde está la Prepa 9. La Prepa 9 está flanqueada por un hotel y por un hospital, ¿no? Entonces, por ahí algunos conocidos me comentaban de que estaban muy preocupados porque su hija, que estudiaba ahí, ¿no?, decía, pues no está en la escuela, está en el hospital, ¿no? O no, está en el hotel. Nunca estaba en la prepa, ¿no? Estaba en el hotel o estaba en el hospital. Entonces eso generó, socialmente ha generado toda una revolución, ¿no?, en términos de relaciones interpersonales, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo lo ubicas en el Pues hay un montón de aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones especiales, ¿no? Casi todo esto se ha popularizado por el tema de la movilidad, ¿no?, el tema de los autos, ¿no? Por ahí hay aplicaciones como Waze, que te dan, ¿no? En fin. Pero lo que mi interés, por lo menos, es que les despierte el interés de estas tecnologías pensadas no como ciudadano, ¿no?, sino como sociólogos, y ver cómo esta información nos puede ayudar a pensar sociológicamente las implicaciones que tiene el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ideal para algunos? Que todo esté geolocalizado. Sepamos en tiempo real dónde están las cosas, ¿no?, dónde se encuentra la gente, dónde están los árboles, los barcos, los aviones, ¿no? Por ejemplo, esto es propiamente dicho en la imagen de lo que es propiamente dicho un receptor GPS, que no son los que ustedes conocen, ¿no? Son aparatos especializados, se han abaratado muchísimo su costo, pero también está en función, su costo está en función de su calidad. Las empresas más famosas que producen receptores son Magellan y Garmin, ¿no?, y estas dos marcas. Actualmente, bueno, hace 10 años la maestra compró un receptor, costó 14,000 pesos. Ese receptor actualmente debe costar como 2,000 pesos, no más de 2,000 pesos, ¿no? Se han abaratado mucho. Y a veces los confundimos con lo que está atrás, que son navegadores en realidad, ¿no? Bueno, un uso académico de estos receptores es, por ejemplo, hicimos un recorrido en marzo de 2007, donde cada puntito rojo es la oferta de vivienda nueva sobre la calle de Ámsterdam, ¿no? Por ejemplo, es una manera de usar esta tecnología para hacer levantamientos en campo, ¿no? En este caso fue de oferta de vivienda nueva, porque era lo que nos interesaba en ese momento, pero se puede levantar un montón de cosas, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Actualmente en el mundo, y sobre todo los organismos internacionales, se encargan de promover esto que llaman la Smart City, ¿no? Es decir, las ciudades inteligentes. ¿En qué consisten básicamente? Como ven, todos tienen la palabra inteligente, no sé por qué, ¿no? Porque inteligente no tiene nada, más bien son automatizados, o tendría que tener otro nombre. Conectadas. ¿Perdón? Interconectadas. Interconectadas, o en fin. A mí no me gusta mucho esto de decirle a las cosas que son inteligentes, ¿no?
una ciudadanía. El edificio inteligente, el teléfono inteligente, ¿no? Ya todo es inteligente, quizás los humanos somos los menos inteligentes en su lógica, ¿no? Pero habla de áreas del gobierno, de la ciudadanía, ¿no? En relación a la calidad de vida, ¿no? Para la movilidad y para hacer más sustentable el medio ambiente, ¿no? Bueno. ¿Qué está involucrado entre la geomática y las ciencias y las ciudades inteligentes? Pues lo que ven ahí, ¿no? Trabajo inteligente, ¿no? Casas inteligentes, transportes inteligentes, ¿no? Salud inteligente. Todo esto que ven ahí, o buena parte de esto, pasa por este concepto que ahora es ya relativamente socializado, que se llama Big Data, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto de Big Data? Como la nube, se podría decir. ¿Vale? ¿No es algo similar a la nube? No. El Big Data, en la conferencia del profesor Pablo, nos hablaba de los millones de fotografías, ¿no?, que hay. Si ustedes se imaginan los millones de información que circula por los celulares, en las redes, ¿no?, requerimos un volumen de almacenamiento de esa información. Esa información está en algún lado, en algún servidor, ¿no? A veces esto de la nube nos hace olvidar que los servidores están en algún lugar, ¿no? Quizá, por ejemplo, todos sabemos que esas empresas transnacionales, por ejemplo, de cómputo, cuando tú le marcas y le pides asesoría técnica a Toshiba o a Hewlett Packard, pues está contestando un tipo en Malasia, ¿no? Y probablemente los servidores con la información están distribuidos en 10 países, ¿no? Pero esta idea de que las cosas están en la nube, pues dices, híjole, pues no es tan real, ¿no? Porque finalmente están ubicadas en un equipo de cómputo que tiene una localización. Y esto de la Big Data se le llama de forma genérica a todo este volumen de información que es susceptible de ser analizada, ¿no? Ya Pablo nos decía de analizar para efectos de seguridad el reconocimiento facial, ¿no? Todo esto, pues, esto tiene que estar en algún lugar, ¿no? Y estas tecnologías, el análisis de esta información ahora se llama Big Data, ¿no? El análisis de grandes volúmenes de información. Ya termino, ¿sí? Ya termino. Que de hecho, si ustedes se acercan a este tema del análisis de Big Data, van a identificar metodologías. Por ejemplo, si uno quiere saber qué está opinando los habitantes de la Ciudad de México respecto a lo que se les ocurra, ¿no? Un proceso electoral, un partido de fútbol, ¿no? Pues en lugar de hacer encuestas, estos que hacen Big Data, se van a las redes, bajan esa información y con técnicas de álgebra, de mapas, generan información, ¿no? Es decir, hay nuevas metodologías que desafortunadamente nosotros no hemos incorporado a las ciencias sociales, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa básicamente en las Smart Cities? La interconexión de comunicación, los centros de integración de estas operaciones, los sensores y dispositivos conectados y finalmente las infraestructuras de conectividad. Entonces, mucho de lo que se dice que se puede hacer en los casos de ciertos tipos de países como el mexicano, como en México, se nos olvida que tiene que tener todo esto, ¿no? Es decir, para efectivamente tener un reconocimiento facial de las personas que entran al metro en la estación Hidalgo y saber si alguien de ahí tiene un delito, cometió un delito o tiene un orden de aprehensión, pues hay un montón de tecnologías de base tecnológica que tendríamos que tener para poderlo hacer. Si no, teóricamente se puede. Técnicamente, pues preguntémonos si tenemos una buena conectividad, el ancho de banda necesario, en fin, todo esto que se requiere para hacer posibles estas cosas, ¿no? Por supuesto, si ustedes ven la calidad de información, el ancho de banda que les da Telmex, por ejemplo, que es el proveedor más importante del país, pues nos va a dar un poco de risa, ¿no? De que
puedan ser factibles muchas cosas. Bueno, bajo este concepto del Smart City, vean la penetración de esta idea del Smart City. Lo que ven en la lámina son algunos ejemplos de ciudades del mundo que han hecho algún desarrollo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, ¿no? Pues prácticamente en todo el mundo se están haciendo proyectos que tienen que ver con la conectividad, con el uso de la información digital, ¿no? Y ahora, muy recientemente, relativamente muy recientemente, hablamos de algo que se llama el Internet de las Cosas, ¿no? O sea, ya no solamente el Internet, sino ahora el Internet de las Cosas. ¿Qué se entiende por el Internet de las Cosas? Es la vasta red de dispositivos conectados a Internet, incluidos los smartphones, tablets y casi cualquier cosa con sensor, automóviles, máquinas de plantas de producción, motores de reacción, perforadoras petrolíferas, dispositivos portátiles, ¿no? Estas cosas que hacen, recopilan o pueden recopilar e intercambiar datos. Y esa es la base de lo que llamamos Smart City. Y todo esto del Smart City necesariamente pasa por el análisis territorial. Muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta, profesor? Interrogantes. Sí, por favor. Hay un instituto de geomática en Tlalpan, ¿no? Posgrado. Sí, es más que un instituto, es un centro. Sí. Un centro de CONACYT. Se llama Centro Geo, ¿no? No sé si a ese te refieras. Sí, nada de Casas Geo, ¿ah? ¿Perdón? Es por el Ajusco. Sí, están pasando Colmex, más para arriba. Se llama Centro Geo y es un centro de investigación de CONACYT, bueno, apoyado por CONACYT. Que de hecho, ahorita me hiciste acordar que la fundadora de ese centro es una ex colega de la UAM, trabajaba en Iztapalapa. Ella fue la que impulsó esta iniciativa. Ahí está. ¿No? Y por ejemplo, ¿qué tanto se puede utilizar esto para poder hacer prospectivas sobre el mercado de la marihuana ahora que están queriendo legalizar y este tipo de cosas para generar mercado? Mira, la verdad es que sobre todo la interpretación de imágenes satelitales es usada de forma muy intensiva para el tema de los cultivos. ¿Cultivos de qué? De lo que quieras, ¿no? Ya el tema no es la marihuana, sino puede ser, por ejemplo, en Colombia, para identificar zonas de plagas del café, usan imagen satelital. Entonces, con la interpretación de la imagen satelital pueden darse cuenta si ciertas zonas de cultivo de café tienen plaga, ¿no? Entonces pueden tomar medidas para contener la plaga, ¿no? También es utilizado para identificar ciertas zonas donde hay riesgos. Por ejemplo, yo lo veía en programas en las que ubican en zonas de África o en Asia para ubicar, para ubicar animales en cautiverio, etcétera. La verdad es que es prácticamente, si no por decir infinito, pero sí es amplísima la gama de aplicaciones de todas estas tecnologías. En la lógica que tú me dices, al menos conozco dos ejercicios de unas amigas biólogas, que por ejemplo una de ellas en su tesis de maestría lo que hace es mostrar, poniéndole un GPS a una tortuga especial, ¿no? Una cierta especie de tortuga, les puso GPS a varias de ellas y se encargó de ir monitoreando pues, qué hacían. Es una especie que vive en el Golfo de Baja California, y lo que la literatura reportaba hasta ese momento es que esa especie no salía de esa zona, ¿no? Bueno, ella con el GPS descubrió que al menos una vez en la vida de estas tortugas migran a Japón, y eso no se sabía más que ella fue la que, usando estas tecnologías, muestra que pues, la tortuga, ¿no? Además de ir a la viga, ¿no? También iba a dar a Japón, ¿no? Iba a la viga en broma, ¿no?
por ejemplo, otra investigación que conozco de cerca es, le hicieron lo mismo al venado de cola blanca, ¿no? Entonces, verlo, el uso del territorio para el apareamiento y bla, 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 ¿no? Lo hicieron a través de estas tecnologías, ¿no? Los arqueólogos ahora ya, con la imagen radar y con, ¿no? Ya ni siquiera tienen que abrir, ¿no? Para ver, saben ahora con imágenes satelitales donde es probable que haya un sitio arqueológico, ¿no? Ya no necesitan ir a acercarlas, en fin. Por último, los estudios territoriales estarían ya obsoletos al lado de la geomática. Y como disciplina no lo creo, o sea, es necesaria la disciplina de los estudios territoriales, ¿no? Lo que me parece que hay que hacer es incorporar estas tecnologías a esos estudios, ¿no? De hecho, híjole, la calidad de un estudio no necesariamente pasa por la tecnología, ¿no? Yo conozco trabajos de ordenamiento territorial hechos en papel, ¿no? O sea, con métodos que son excelentes, ¿no? Y muchas veces conozco trabajos montados sobre tecnologías de este tipo que la verdad dejan mucho que desear en cuanto a su contenido, ¿no? En cuanto a la información que manejan, ¿no? Desafortunadamente, como no estamos acostumbrados a ver mapas, cuando vemos un mapa nos parece que es la realidad, ¿no? Decir, ¡ay, qué impresionante!, ¿no? Cuando en realidad se nos olvida que todo mapa es una representación. Y esto también tiene técnicas adecuadas para expresar correctamente la información en un mapa, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia, los mapas que vemos, algunos de ellos, están mal elaborados. Claro, te impacta verlos, pero cuando tienes ya cierta experiencia con el uso de esta información, te das cuenta que son mapas que tienen muchos errores, ¿no? Claro, te impacta más un mapa que un gráfico, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una curiosidad, pero es que ¿qué pasa? No sé si en la Ciudad de México, pues no sé, ya se asistió un poco. Pero ¿qué pasa con la fibra óptica? Porque yo he pedido que me la instalaran y el chaval se me ha quedado viendo como si le hubiera pedido que me bajara una estrella. Bueno, en realidad, ¿te refieres a Telmex, por ejemplo? Sí. Telmex tiene, no sé, un par de años que está haciendo la sustitución por fibra óptica, ¿no? Comunicación. De hecho, malo poner ejemplo personal, pero a mí apenas hace una semana me cambiaron la fibra óptica, ¿no? Pero ya tiene. Sí, bueno, ahora, pero después, digo, la verdad es que hay otras ciudades que es impensable no tener fibra óptica, ¿no? Bueno, aquí hay zonas de la ciudad que no son rentables y se van a tardar mucho más tiempo en incorporar la fibra óptica. De hecho, todo este tema de la fibra óptica es un tema bien interesante porque en términos de analizar el papel del Estado en este rol, ¿no? Hay toda una discusión acerca de la concesión o no de la fibra óptica de propiedad del gobierno federal, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si han seguido la noticia de que se estaban por concesionarla o no. Hay las líneas de metro se usaron para tener fibra óptica de propiedad pública, ¿no? Sin embargo, hay un proceso ahí de privatización, ¿no? Si se puede llamar esto privatización, de concesionar la fibra óptica, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues depende mucho de la empresa en la cual estés contratada, ¿no? El costo, obviamente, entre más ancho de banda, pues te va a costar más lana. México es el país de los más caros del mundo con estas tecnologías, ¿no? El costo del teléfono celular, comparativamente hablando en el mundo, México es el segundo más caro del mundo, es carísimo, ¿no? Pero desafortunadamente, como no tenemos una educación tecnológica, ¿no? Decimos, por ejemplo, que el WhatsApp es gratis, ¿no? Todo el mundo dice, pues usa WhatsApp porque es gratis, ¿no? Gratis mangos, ¿no? No te cobran el servicio, pero tú estás pagando un dinero por hacer uso de la infraestructura, ¿no? Y eso tiene un costo, ¿no? Pero en fin, eso creo que la verdad sería bueno irnos enterando de cómo funciona esto, les comentaba hace ratito. Cuando hablamos de del panóptico, ¿no? Pues somos más susceptibles de ser monitoreados
inspeccionados, vigilados, en la medida en que tenemos menor formación tecnológica. Yo me descubro a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, de un día a clase, prendo mi celular, activo mi Bluetooth, por poner un ejemplo, y resulta que de la mitad del salón los tengo en mi celular, porque dejan abierto el Bluetooth, ¿no? Lo abren para escuchar la música, ¿no? Vía el Bluetooth, y lo tienen permanentemente abierto, y eso es por demás sabido que es una forma muy sencilla para la gente que sabe de entrar a tu teléfono, ¿no? A la información de tu teléfono. Entonces le dices, oye, pero ¿por qué usas audífonos inalámbricos, ¿no? Basados en Bluetooth? ¿Por qué no usas con conexión, ¿no? Física? Ah, no, es que, bueno, pues tampoco saben. ¿Sí me explico? Igual, el usar las redes públicas de los Wi-Fi, pues la gente, con tal de estar chateando, viendo, no sé, usa la red pública, pública entre comillas, de estos, ¿no? De esos servicios cuando son muy vulnerables. De hecho, ayer la noticia en la prensa es que la vulnerabilidad del Wi-Fi de la línea 7 del metro, que anunciaron con un champón para diciembre, es impresionante, ¿no? Entonces, la falta de cultura de la seguridad informática es básica, ¿no? Esta idea de que te pueden entrar a tu computadora y ver lo que estás haciendo usando la cámara de la computadora, efectivamente es factible, siempre y cuando tú tengas la pantalla así. Pero si yo trabajo con mi pantalla así, pues ¿qué va a ver el que está viendo con mi cámara? Permanentemente va a ver el teclado, ¿no? ¿Cómo sustituye el teclado de tu laptop? Con un teclado externo y un mouse. ¿Sí me explico? O sea, hay una serie de recursos que tenemos los usuarios que mínimamente tenemos que saber que son útiles para salvaguardar en la medida de lo posible nuestra privacidad, ¿no? La cantidad de computadoras que hay en México sin un antivirus o sistemas de protección es altísima, ¿no? Entre otras cosas porque no estamos acostumbrados a pagar por esos bienes, ¿no? Y si somos una persona que no estamos acostumbrados y no queremos acostumbrarnos a pagar, seguimos usando la alternativa comercial, cuando sabemos que en el desarrollo informático actualmente hay toda una tendencia en el mundo para usar software libre, ¿no? Algún día, si tenemos oportunidad, platicaremos de qué consiste el open software, ¿no? Que no es solo que sea gratuito, es que respetamos los derechos de autor. Es decir, hay muchas cosas involucradas en el tipo de software, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo una computadora que si ya no usara, si no usara en ella software libre, la debía haber tirado hace 10 años. Y le di vida útil a esa computadora 10 años más usando software libre. Y este tipo de estrategias tecnológicas, desafortunadamente, sobre todo a la gente de ciencias sociales, no nos interesa aprender, ¿no? Y la verdad es que introducirse sociológicamente al tema de las tecnologías de la información y su uso, qué bueno que los compañeros están en esta lógica, porque hace mucha falta, de verdad, ¿no? Reflexionar sociológicamente sobre los impactos culturales de estas cosas, ¿no? Y yo, así que los felicito a mis colegas porque hayan abierto un grupo que se interese en esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo puedo decir que soy un ejemplo típico de lo que Pepe dice, de estos analistas de ciencias sociales
que se resisten a usar la tecnología comunicativa. Así que tengo poco que decir. Yo lo que hago es ahora es hacer una especie como de autoevaluación, autocrítica o de revisión de mis primeros, diría, avances en la nueva tecnología de la comunicación, ¿no? No creo que sea solamente un problema generacional, porque tengo amigos de avanzada edad que están súper al día. Así que yo creo que es más bien una resistencia psicológica que habría que analizar. Y quizá habría que considerar como una cultura, ¿no? Una cierta cultura frente a las tecnologías. Entonces voy a poner el caso de esta, mi propia cultura de la tecnología, y ya ustedes dirán qué significado tiene. Lo que puedo decir es que en mi estudio me veo rodeado de mis viejos libros de papel, ¿no? Pues son como tesoros para mí y quizá casi como reliquias, ¿no? Así que mi actividad es hojearlos, revisarlos, y gracias a eso puedo tener una cierta reflexión de ciertos temas, ¿no? Algunos libros incluso los marco con un lápiz lo más discretamente posible, y eso me hace tener un indicador de ideas o de las ideas expresas. Pero resulta que ya en las últimas décadas, junto a los viejos libros y la máquina Olivetti, que ya se fue arrumbando, pues han aparecido todos estos gadgets que hemos mencionado. Incluso puedo presumir que hasta un Kindle, ¿no? Así que de ciertas cosas puedo disfrutar de tecnología moderna, ¿no? Y entonces lo que he visto es que de repente tengo muchísima más información geolocalizada, información histórica, información actual, periodística, etcétera, etcétera. De repente como que me veo invadido por muchísima información, ¿no? Y a veces no consulto toda esa información. Para ciertas dudas, tomo mi viejo diccionario de la Real Academia Española y resuelvo, ¿no? Entonces, tengo todavía cierta resistencia